¿Cómo definiría usted la ONG ADDA y cuáles son sus objetivos? Sí, mira, os lo defino rápidamente, ¿vale? ADA es la Organización de Defensa de Derechos de los Animales, pionera, tanto en Cataluña como también a nivel estatal en España. Eh, Hace muchos años, desde el año 76, pues que se dedica básicamente a esto, al respeto, a fomentar este respeto hacia los animales y hacia la naturaleza, ¿no? Y esto se hace pues en todos los campos, desde intentar incidir pues en todos los temas que afectan de mala manera, digamos, a la protección de los animales, como puede ser prácticas como la caza, los espectáculos que infligen sufrimiento a los animales, como puede ser la tauromaquia, los toros, ¿no? Circos, zoos, etcétera, etcétera, y también el campo pues, de las granjas intensivas o de la experimentación con animales. La ADDA defiende 12 causas a favor de los derechos de los animales, pero hoy nos centraremos en una en especial, la experimentación animal. ¿Por qué se experimenta con animales? La experimentación con animales es un tema, es una de los campos especiales que nosotros trabajamos especialmente, porque es un tema muy preocupante. ¿Por qué se experimenta con animales? Bueno, porque es una inercia de la ciencia que viene ya de lejos, del último siglo, de todo el siglo XX, donde pues en los principios de la experimentación, tanto para medicamentos como por muchos otros temas, ¿no? Avances farmacológicos, investigación de enfermedades y todo esto, se ha tendido a utilizar desde un principio en la biología a los animales como otro cuerpo vivo, en principio pues hábil y resultante para experimentar y para sacar resultados, ¿no? Esto ahora, después de que hemos investigado en otros campos, sabemos que no es así, que un animal no es, en primer lugar, la crueldad que se le inflige a este animal, pero después este animal no es fiable los resultados que se sacan de un animal, porque un animal no tiene, un conejo, un ratón, un perro, no tiene el mismo metabolismo que el ser humano. Por lo tanto, investigar un fármaco, una sustancia en un mono, un perro, un gato, no es lo mismo que investigarlo en un ser humano. Por lo tanto, de momento vivimos de esta inercia de la ciencia de hace más de un siglo y también vivimos de una cosa que es un negocio, porque al final la experimentación con animales también se nutre de todo un tráfico internacional, es decir, de la captura, de la cría y del comercio de estos animales que van destinados al final a ¿Qué laboratorios. tipo de animales se utiliza y cómo es habitualmente el proceso que se Se sigue? utilizan todo tipo de animales, básicamente, y en una mayor parte roedores, es decir, ratas y ratones. También son muy comunes, por ejemplo, los hurones o los conejos. Los conejos básicamente también en test o experimentos de sensibilización de la piel o del ojo. Y también se utilizan, aunque no lo sepamos tanto, se utilizan perros y se utilizan gatos y se utilizan, es decir, animales que estamos más acostumbrados a ver porque son animales domésticos que comúnmente la gente tiene en casa, también se utilizan y también se utilizan monos. Y especialmente los primates se utilizan también en experimentos a nivel neurológico, que, como digo y reitero, no sirven para nada o para prácticamente nada, pero siguen siendo utilizados. Y son experimentos muy dolorosos. Se les introducen, por ejemplo, electrodos en la cabeza, bueno, para investigar supuestamente enfermedades como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que parten de procesos cerebrales. También a los perros se utilizan mucho para experimentos toxicológicos, es decir, se les inducen a su cuerpo sustancias tóxicas para ver cómo reaccionan. Bueno, a partir de aquí se extrapolan unos resultados bueno, que para nada después son fiables, porque hay sustancias que para los humanos son tóxicas y para los perros no, y viceversa. Igual que, por ejemplo, y para poner un último ejemplo, la penicilina, que es una de las grandes revoluciones del siglo XX, ¿no? Como antibiótico, descubierta por el señor Fleming al final de los años 30-40, pues esta sustancia resulta que para los seres humanos es muy beneficiosa en este sentido, pero que para otros animales es tóxica y les produce hasta la muerte. Si esta sustancia se llega a investigar o experimentar en ratones o otras especies, probablemente nunca habría salido a la luz,
¿no? Porque los resultados habrían dado negativo. En cambio, para el ser humano es una sustancia absolutamente beneficiosa. ¿De qué modo sufren los animales durante estos experimentos? Bueno, los animales sufren mucho en el sentido que, en primer lugar, muchos parten también de una captura de su medio natural, o ya muchos son criados, digamos, en cautividad. Por lo tanto, ya parten de una base de que ya no son animales libres, ya son criados en esta cautividad y, por lo tanto, privados de esta libertad. Si no, en caso de ser sacados de su medio natural, pues evidentemente la separación, porque muchos de estos animales son mamíferos como nosotros y por lo tanto tienen una vida social, necesitan a su grupo, a su madre, a su familia, a quien sea, son muy grupales. Son sacados de este medio y son metidos en laboratorios que, digamos, el mejor de los casos, que estén bien tratados, igualmente estarán en pequeños reductos o cajas pequeñas, encerrados en jaulas, y solo salen pues para cuando se necesitan para experimentar, ¿no? Para hacer pues la tarea concreta que haga el científico de turno y esto. Entonces, por un lado es la cautiverio. Este cautiverio genera estrés, genera miedo, genera ansiedad y todo esto conduce también a enfermedades de los animales propias, ¿no? Igual que si a un ser humano es muy parecido a cuando un ser humano pues es encarcelado, está en una cárcel. Cuando un ser humano está en una cárcel puede padecer múltiples problemas, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico, ¿no? Y enfermedades que se derivan simplemente de esta situación que no es natural. Por lo tanto, este es el primer gran sufrimiento que a veces se omite. Y después, pues ya el sufrimiento propio de cada experimento. Cada experimento tiene su particularidad, pero, por ejemplo, pues los test de toxicología consisten en administrar sustancias tóxicas reiteradas veces, hasta que el animal, bueno, o muere, y si no muere, pues a lo mejor es afectado gravemente, y después de esta afectación grave, muchas veces se mata, para no decir eufemismos, o sea, directamente se mata porque ya no sirve a la ciencia, ¿vale? Bueno, hagaos la idea de evidentemente el sufrimiento que pueden llegar a tener. Se les introducen estas sustancias a través de la boca, con tubos, con, bueno, otras cosas. Como hablaba de los primates, ¿no? Estos electrodos al cerebro son implantes directos al cerebro. Son descargas eléctricas, son, bueno, multitud de sufrimientos de este tipo. En pruebas más de diagnóstico, esto que hablaba de los conejos, ya para acabar, es el test, por ejemplo, de irritación ocular, que es un test muy típico para investigar pues posibles afectaciones de productos, muchos aún productos cosméticos, por ejemplo, por lo tanto para el lujo de los humanos. Bueno, son pues gotas que se van, sustancias que se van inyectando pues en el ojo del animal para ver si este al final se irrita o no se irrita, y muchas veces sí, evidentemente, y entonces la irritación es constante, el dolor es constante, y esto es cada día a día hasta que acaba el experimento. Cuando acaba el experimento, muchos de estos animales son matados o simplemente descartados y tienen una vida que continúa en el cautiverio y aparte con todo el sufrimiento que ya han padecido. ¿Qué cree usted que pasaría si se prohibiese la experimentación animal? Si se suprimiera, nada, es decir, mejor. No se necesita para nada o para casi nada la experimentación con animales. Existen hoy en día, no sé si lo sabéis, hay alternativas a todo lo que son experimentos con animales, alternativas que se basan pues en métodos de células humanas, ¿vale? Cultivos de células, se extrae una célula y se cultiva en placas de Petri. A partir de aquí se crean tejidos o se crean también sistemas de multiórganos, o sea, imitando el fluido de la sangre a través de estos mini órganos, ¿no? Creados a partir de células humanas, y esto reproduce lo que es un organismo humano. Por lo tanto, aparte de la ética, es decir, infligimos un sufrimiento a los animales, esto lo suprimimos, esto es ética, pero por otro lado está la fiabilidad, la ciencia, la salud humana, es decir, es más fiable experimentar sobre células humanas que no experimentar sobre un animal. No tiene ningún tipo de comparación, no puede ser comparado las coles con las peras, ¿vale? No. Y esto es un fallo metodológico de base y de raíz, ¿no? Que existe aquí. Por lo tanto, si se suprime la
experimentación con animales, básicamente avanzaremos también en una ciencia más fiable y en una mejora de la salud humana, porque podremos investigar mucho, de manera mucho más fehaciente lo que son enfermedades y podremos llegar a conclusiones mucho más férreas y sacar muchos más también medicamentos, ¿no? Para acabar, te digo un dato solo, y es que en un último estudio de fármacos, por ejemplo, en el caso de investigación de fármacos, solo solo un 8% de todos los fármacos que se investigan a través de animales, ¿no? Son al final, pasan las pruebas que después se hacen en humanos, solo un 8%. De estos fármacos que pasan las pruebas que después se hacen en humanos, muchos tienen que ser retirados del mercado porque generan efectos secundarios que no se habían previsto antes. Esto te da la idea de que básicamente es más difícil aún que la lotería, experimentar con animales, ¿no? Es una absoluta lotería. Luego de la experimentación, ¿qué se hace con los animales? Luego de la experimentación es como os comentaba antes, que los animales muchas veces cuando ya no sirven, se matan. Entonces, las cifras oficiales de usos de animales en experimentación, que salen cada año en España y cada 3 años en Europa, solo cuentan a los usos de animales, pero no cuentan a todos aquellos animales que se han matado pues por esto, porque ya acaba el experimento, ya no han quedado dañados o han quedado con alguna patología a causa de este experimento y se decide pues eliminarlos, ¿no? Entonces todo esto no es contado y esto hay que contarlo también. Los que no son eliminados porque son experimentos más leves y aún pueden seguir con vida, tienen dos opciones: o seguir en un cautiverio toda la vida y volver a ser utilizados otra vez también para experimentación y así hacer un ciclo hasta que acabe, hasta que se mueran porque el experimento es demasiado duro o porque decidan matarlos porque ya no sirven o por lo que sea, o en una minoría de los casos, y lo que se tendría que hacer es volver a dar estos animales en adopción, ¿vale? Esto ocurre en una minoría de los casos, como digo, pero bueno, se puede y en algún caso pues sí. Lo que pasa es que, claro, adoptar un animal también que ya tiene un trauma, que ya tiene problemas psicológicos, como los que están en protectoras, pues la gente es más difícil también que se sensibilice con esto y que escoja un animal que puede tener este tipo de problemas. Por lo tanto, nosotros también es una labor que hacemos, que es de instar a la sociedad que antes de comprar un perro o un gato en una tienda, pues siempre acudir a protectoras y, si puede ser, también enterarse de estas oportunidades que hay de animales que han sufrido y que también necesitan el cariño de la gente. ¿Cuáles son los límites del daño causado a un animal según la legislación actual y qué debe cambiar en estas leyes? Sí, la legislación actual, la legislación estatal, es de 2013 y es una adaptación de la directiva europea, que es del 2010. Y es la que rige en el campo de la protección de los animales de laboratorio, ¿vale? A nivel de laboratorio. Entonces, esta directiva básicamente se basa en la regla de las 3 R's. La regla de las 3 R's, que en inglés sería replace, reduce y refine, o sea, sustituir, intentar causar el menor daño posible y parar en la mayor caso si se puede, ¿no? O sea, no utilizar a los animales. Lo que pasa es que no marca ningún objetivo concreto, ¿vale? Es muy general y dice esto, pero no marca ningún objetivo concreto. Se intenta, y dice que se debe intentar causar el menor daño posible a los animales, ¿vale? Pero claro, esto no está regulado. Y bueno, entonces, por ejemplo, nos aparecen imágenes como las de este año pasado, en abril, no sé si las visteis, si no se pueden mirar por internet, el caso de Vivotecnia, que es una empresa, un laboratorio de Madrid, ¿no? De la ciudad de Madrid. Una trabajadora encubierta, pues con una cámara oculta, pues grabó imágenes de lo que pasaba allí. Y lo que pasa allí pues es horrible y evidentemente no tiene nada que ver con el trato bueno a los animales. La mayoría de centros el trato es así. No digo que sea así, pero en muchos centros seguro que será así. Y en el caso de los centros en que el trato sea un poco mejor, como digo, igualmente hay un cautiverio, hay unas condiciones, hay unos experimentos que se hacen, por lo tanto hay un sufrimiento muy grande.
de todos estos animales. Los experimentos están catalogados, según legislación, también en leves o en severos o muy graves, y también en experimentos que causan directamente la muerte, ¿no? Entonces la obligación simplemente es de reportar, cada centro pues tiene que reportar qué experimento hace y el grado de este experimento. Pero a partir de aquí, ¿estás obligado a más o menos sufrimiento? No, es simplemente que tú lo tienes que justificar. Por lo tanto, la ley necesita mejorarse mucho y necesita sobre todo establecer unos objetivos concretos y unos planes concretos también para acabar con esta experimentación que no conduce a ningún sitio. ¿En qué país aún es legal este tipo de experimentación y qué se está haciendo para evitarla? La experimentación es legal en todos los países, prácticamente. Experimentar con animales es legal en todos los países. Lo que pasa es que hay grados, ¿no?, de legislación. Entonces, en la Unión Europea, digamos que existe como uno de los grados de al menos más conciencia o más legislación existente para la protección de los animales. Como os he dicho, falta mucho, pero bueno, es uno de los, digamos, de los ámbitos en los que hay más legislación sobre este tema. También en Estados Unidos, en países de Latinoamérica como México, pero claro, vas al sudeste asiático o vas en otros países, en África o en ciertos sitios, y prácticamente no hay legislación, es decir, se hace lo que se quiere, ¿no? Como tampoco la hay en el caso de los mataderos, de las granjas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se ha conseguido un poco porque desde Europa se ha empujado mucho y por lo tanto se ha conseguido al menos tener esta legislación, que cada estado tiene la suya entonces, y hay una regulación, y hay dos comités éticos. Otra cosa es que estos comités éticos sirvan para alguna cosa. A nosotros, el Comité Ético Español, que es el Comité para la Protección de los Animales en los Laboratorios, tiene solo un miembro. Nosotros tenemos como entidad de defensa de los animales y la naturaleza, una silla en este comité, pero las demás sillas son para miembros de laboratorios, comités científicos que, lógicamente, la mayor parte pues están a favor o defienden este tipo de experimentación. Por lo tanto, hacer algo también allí es muy difícil. Mencionaba usted antes la Unión Europea. ¿Usted qué cree que dentro de unos años la Unión Europea va a tomar algún tipo de medida respecto a este tema? Sí, está tomando, O sea, hay que ver también las cosas positivas. Disminuyen poco, pero bueno, los experimentos año a año van disminuyendo, ponle un 1%, claro, es un nivel muy pequeño, un porcentaje de un 1% año a año no, cada vez que se hacen los reportes, que es cada 3 años. Es poco, pero es algo. Y este año, para poner un ejemplo, el 16 de septiembre de este año pasado, 2021, el Parlamento Europeo votó a favor de una resolución para poner un plan de medidas concreto para acabar con los experimentos con animales, ¿vale? Esto fue una victoria desde hace mucho tiempo. Plan concreto para acabar ya con los experimentos con animales. Después, ¿qué pasa? Que aquí hay la burocracia política. Después la Comisión Europea, que es la que tiene que decir sí o no, emitió una respuesta diciendo que esto no se iba a adoptar porque ya Europa está haciendo todo lo que hace falta en este tema, ¿no? Pero al menos el Parlamento votó y hizo ya esta primera acto, digamos, conjunto en favor de los animales. Se están haciendo también muchas otras iniciativas. Europa es digamos, el continente, en este caso, primera unión política, que en 2013 prohibió el uso de animales para experimentos cosméticos. ¿Vale? Esto no pasa, esta prohibición no existe en la mayor parte de países del mundo. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué pasa? Que también ahora la Unión Europea se está contradiciendo. Y ahora, por una estrategia de químicos para la sostenibilidad de 2020, pues está instando y está obligando a hacer muchos más experimentos también con animales, para cosméticos, para ingredientes y productos de cosmética. A partir de aquí, pues las organizaciones se han unido este año y han hecho una petición concreta a la Unión Europea, una iniciativa legislativa europea, en este caso, que tiene que llegar al 1 millón de firmas hasta el 30 de agosto de este 2022.
para pedir esto, para pedir pues que realmente se prohíban, como ya estaban prohibidos, estos experimentos en cosméticos y que se tire para este plan concreto de medidas para acabar con los experimentos con animales. Esta es una iniciativa muy importante, la más importante que hay este año. Si lo buscáis, se llama ESCI, en inglés es Safe Cruelty Free Cosmetics, o sea, bueno, cosméticos sin crueldad sería en castellano, y pueden firmar todos los ciudadanos europeos. Con esto se quiere conseguir pues un cambio en la legislación y que Europa vuelva otra vez a defender más férreamente pues esta prohibición que ya había tomado. ¿De qué manera es ética esta práctica científica? Mira, el tema de la ética, claro, cuando hay desconocimiento, tú puedes poner como excusa, como ponía, por ejemplo, Louis Pasteur, uno de los grandes científicos del siglo XIX, ¿no?, que empezaba a experimentar con animales. Y él, de hecho, era un gran defensor de los animales. Estaba en contra de la caza, estaba en contra de otras prácticas, pero decía que, mira, que por el bien mayor de la ciencia, todavía debía experimentar con animales, ¿no? Porque él creía que era la mejor manera de avanzar en el conocimiento de enfermedades, de la microbiología, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando de 1870 más o menos, ¿no? Hemos avanzado un siglo y ahora sabemos que hay otros métodos y que hay otras maneras de experimentar. Por lo tanto, la ética, cuando se sabe que hay otros métodos y que hay otras maneras, que no hace falta, que no es necesario para nada causar dolor, causar daño a un animal, pues no es ético. Es absolutamente amoral y, bueno, o sea, no es razonable para nada ni es justificable bajo ningún concepto, excepto en algunas muy pocas excepciones. Quizás, si es que las hay, pero quizás dejamos esta puerta abierta en que quizás dices, bueno, aún es necesario algún ser vivo, un organismo para alguna cosa. Yo, por lo que he hablado o hemos hablado también con científicos, prácticamente esto es nulo. Es decir, en la mayoría de los campos se puede experimentar a través de ya métodos in vitro, se dice, que son los métodos de células pues en células humanas cultivadas, o los métodos in silico, que se llaman, que son los métodos computacionales, o sea, son ya programarios a través de ordenador que predicen pues modelos biológicos, bueno, cosas complicadas, pero que están ahí y que sabemos que van ahí. Por lo tanto, si hay todo esto, ¿para qué vamos a utilizar animales? ¿Para qué vamos a causar dolor a los animales? No es ético en ningún lugar. ¿Por qué creen ustedes que debe ser prohibida la experimentación animal? Bueno, pues un poco por todo esto que he dicho, pero resumo en dos motivos. Primero, a nivel ético, a un animal se le inflige dos tipos de sufrimiento, que son el cautiverio y después el daño físico infligido por el experimento concreto que sea, y el daño posterior, que deriva en un trauma o deriva directamente en la muerte de este animal, ¿vale? También indirectamente daño a las comunidades, a los hábitats y a las comunidades originarias de estos animales, porque a lo mejor son extraídos directamente de la naturaleza, se altera, por lo tanto, otra vez también el ritmo biológico de su grupo, de la naturaleza, de su hábitat, etcétera, etcétera. Esto por un lado, tema ético, y por otro lado, el tema científico. Es decir, el método es erróneo, por lo tanto, si un método es erróneo, en todos los trabajos científicos te exigen explicar muy bien la metodología que vas a tomar, con qué metodología ha sido hecho un estudio concreto. Nadie se ha parado a preguntar si la experimentación con animales es útil y es un método válido. Se pide de validar los métodos alternativos, pero nadie ha pedido validar si los animales son válidos realmente para experimentar. No son válidos porque se ha demostrado estadísticamente y porque es muy lógico, porque hablamos de genes, pero no son los genes, es el metabolismo, es decir, los órganos del cuerpo, la manera de funcionar, la fisiología funciona de manera muy diferente en un mono, aunque sea un primate mamífero prácticamente igual a nosotros a nivel genético, ¿no?, muy similar a nosotros, pero funciona de manera muy diferente a un ser humano. Por lo tanto, no es lo mismo comparar una col con un tomate.
no podemos hacerlo. Así que la ciencia va a evolucionar mucho mejor con estos otros métodos y seguro que saldrán muchos más que serán más fiables y nos permitirán también tener una mejor salud, porque hasta se consigue con los métodos alternativos la medicina personalizada, que es extraer células a un paciente directamente que está afectado por alguna enfermedad y se experimenta sobre él, sobre sus células. Es decir, se puede hasta personalizar, ¿no? Porque una persona, las personas también, aunque seamos todos seres humanos, también depende, cada uno es diferente, por lo tanto, a cada uno también le va a afectar las cosas de manera diferente. Así que en este sentido se va a mejorar muchísimo, va a haber una mejora pues muy grande en nuestra salud. Sí, un poco todos estos que he dicho. Para cada experimento hay métodos concretos. Hay actualmente redes de bases de datos, de métodos alternativos que se pueden buscar por internet. La NAT, por ejemplo, para poner un ejemplo, es una base de datos que ha hecho una ONG alemana, Doctors Against Animal Experiments. Bueno, es una ONG que trabaja mucho, son científicos también, y ellos han hecho esta base de datos donde se puede buscar pues por una enfermedad concreta, no sé, el cáncer, qué tipo de métodos puedo usar para investigar este tipo de enfermedad. Bueno, pues de ahí te sale un poco los métodos que hay para cada cosa. Hay más en esta base de datos estamos hablando que hay más de 400, 500 métodos alternativos destacados ahí, y en otras bases hay más de 1000. O sea que depende del campo y depende de lo que quieras investigar. Pero bueno, resumiéndote, y como os decía, están los métodos in vitro, que son los métodos, cultivos celulares, ¿vale? Entonces, pequeños tejidos, mini órganos son pequeños tejidos humanos a partir de células humanas. Los mini órganos en chip, que también es este sistema que os decía que va como conectado, como si fuera un cuerpo con diferentes tejidos conectado como si fuera la sangre, ¿vale? Como si fuera la circulación. Y después los métodos computacionales, que son los métodos a través de ordenador, a través de predicciones biológicas, que también pueden predecir un poco todo lo que va a pasar. Y básicamente son este tipo de métodos los que existen, que hay muchísimos para cada experimento concreto. ¿Qué métodos alternativos de la experimentación proponen para que no sea necesario utilizar animales? Sí, un poco todos estos que he dicho. Para cada experimento hay métodos concretos. Hay actualmente redes de bases de datos, de métodos alternativos que se pueden buscar por internet. La NAT, por ejemplo, para poner un ejemplo, es una base de datos que ha hecho una ONG alemana, Doctors Against Animal Experiments. Bueno, es una ONG que trabaja mucho, son científicos también, y ellos han hecho esta base de datos donde se puede buscar pues por una enfermedad concreta, no sé, el cáncer, qué tipo de métodos puedo usar para investigar este tipo de enfermedad. Bueno, pues de ahí te sale un poco los métodos que hay para cada cosa. Hay más en esta base de datos estamos hablando que hay más de 400, 500 métodos alternativos destacados ahí, y en otras bases hay más de 1000. O sea que depende del campo y depende de lo que quieras investigar. Pero bueno, resumiéndote, y como os decía, están los métodos in vitro, que son los métodos cultivos celulares, ¿vale? Entonces, pequeños tejidos, mini órganos son pequeños tejidos humanos a partir de células humanas. Los mini órganos en chip, que también es este sistema que os decía que va como conectado, como si fuera un cuerpo con diferentes tejidos conectado como si fuera la sangre, ¿vale? Como si fuera la circulación. Y después los métodos computacionales, que son los métodos a través de ordenador, a través de predicciones biológicas, que también pueden predecir un poco todo lo que va a pasar. Y básicamente son este tipo de métodos los que existen, que hay muchísimos para cada experimento concreto. Hemos hablado anteriormente con científicos que afirman que la experimentación con animales es necesaria. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que dicen ustedes y lo que dicen ellos? Bueno, nosotros hay que ver que nosotros no tenemos ningún interés, es decir, somos una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto no nos guía ningún interés, simplemente intentamos basarnos en la ciencia, intentamos basarnos en lo que conocemos, en lo que leemos, en las nuevas investigaciones, y la ciencia hay que ver que siempre tiene detrás un interés económico bastante importante. La ciencia en poca proporción y en poca parte es independiente. Por esto hay estas diferencias, y nuevamente el argumento científico va más encaminado hacia un campo económico
y también de interés, es decir, se prima mucho el publicar artículos, ¿no? A nivel científico, el publicar artículos, publica artículos. Este científico, ¿cuántos artículos ha publicado? Bueno, a partir de aquí se dirime si es importante o no es importante la persona. Bueno, yo creo que esto es erróneo, es decir, una persona es importante por lo que conoce, por lo que hace, pero no por los artículos que publica. Entonces hay una inercia dentro del mundo científico o pseudocientífico que creo que es mala en este sentido, ¿eh? Hay otros campos científicos que pueden ser independientes y estos son los que realmente funcionan y hacen avanzar a la sociedad. Pero los que están aún enquistados en esta metodología pasada, bueno, también es difícil que salgan de ahí. Y mucha parte de estos científicos también hay que entender que a lo mejor no lo dicen de mala fe, pero también es lo que les han enseñado en las facultades y han visto únicamente esto toda su vida, desde la facultad hasta el sitio de trabajo donde han ido a trabajar, ¿no? Y se les ha inculcado esta máxima de que los animales son absolutamente necesarios. Pues no, habría que abrir un poco la mente y ver que hay todas estas alternativas y que no lo son, que hay otros campos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es difícil ahí ver por qué exactamente dicen, o sea, tienen una visión tan dispar, pero básicamente yo lo situaría en el terreno económico y en el terreno de la inercia, el conservadorismo y el haber sido enseñados toda la vida con esta metodología. Si hay soluciones y conocemos el problema, ¿por qué no se erradica? A mí también me gustaría saberlo, pero bueno, hay que buscarlo por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad, a ver, siempre buscamos lo negativo, hay que buscar lo negativo para saber dónde estamos, pero a partir de lo negativo, cuando sabemos dónde estamos, tenemos que buscar también las cosas positivas y ser optimistas de cara al futuro. Yo creo que vamos avanzando muy poco a poco, y más en España. En Europa es otra cosa. En España los pasos son de hormiguita, ¿eh? En Europa, bueno, poco a poco se hace un poco más. Entonces, bueno, hay que ver que sí que hay algunos campos que estamos tirando un poco para adelante, pero ¿por qué no avanzamos? Hay que buscarlo en esto, que básicamente pues si hay un enquistamiento, digamos, en este pasado, y cambiar siempre es difícil. Cuando alguien plantea cualquier cosa que sea un cambio, en todos los campos, no solo en todos los campos, pues siempre al principio hay una reticencia inicial. De esta reticencia inicial se pasa a que sea un poco más mayoritaria, ¿no? Y después ya de mayoritaria pues se pasa a aceptarlo como una cosa normal de toda la vida. Esto, y ya te pongo un ejemplo, en España, no hace mucho tiempo, en las fiestas populares se tiraban cabras de encima de un campanario y se degollaba pollos vivos en una línea, y el campeón era quien más cabezas conseguía, ¿no? Esto se denunció mucho tiempo, pero en los años 90 denunciar esto no era normal. Te veían como una especie rara denunciar este tipo de cosas, ¿vale? Ahora empiezas a preguntar a la gente y al menos la gente te dice, hombre, ¿tú aceptarías una fiesta popular donde se tira una cabra del campanario? Hombre, la mayor parte de gente te diría que no. Por lo tanto, como mínimo se ha avanzado, ¿no? En este campo hay una sensibilización de la población. Una encuesta europea de hace un año, de 2020, sacó que un 72%, un 70% más o menos en todos los campos, pues creía que no era necesaria la experimentación con animales e instaba a Europa a parar o a prohibir estas prácticas de experimentación con animales. Por lo tanto, quiere decir que la gente cada vez es un poco más sensible también en este campo, tiene un poco más de conocimiento, y con este conocimiento va paralelo los avances de la sociedad, porque esta misma sociedad será la que tenga que presionar a los políticos, a los científicos, para decir, oye, a ver, todo esto que estáis haciendo no nos parece bien, y a partir de aquí vienen los cambios. Mirando hacia el futuro, ¿cuándo piensa que se podrá hacer investigación científica sin necesidad de usar animales, y qué se precisaría para llegar a esa situación? Yo creo que será paulatino, creo que será poco a poco, pero bueno, es la inercia natural de las cosas. Se va a llegar aquí y los animales dejarán de ser utilizados. Y un siglo y medio, cuando sea, pues volveremos atrás y decir, hostia, mira qué bárbaros eran estos en el siglo XXI que utilizaban a los conejos para introducir sustancias tóxicas o todo esto, ¿no? Y esto pasará, porque es inevitable y es el transcurso del tiempo.
Ahora, es como os digo, pues claro, la inercia a veces es difícil, no es tan fácil dejarla y no es de un día para otro, porque depende de esta conciencia de la sociedad, en paralelo depende de las acciones políticas que van muy poco a poquito. El mundo político está también muy, dependiente de lo que son programas electorales, porque al final es un negocio la política, es decir, programas electorales, si me conviene para los votos o no, todas estas cosas, ¿no? Y también el campo de la ciencia y la economía. Cuando los métodos alternativos sean un negocio rentable, ahí vamos a avanzar más deprisa, mucho más deprisa. De hecho, ya lo son. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se ha dado cuenta todavía. Cuando la mayor parte de gente también se dé cuenta de esto, de esta posibilidad económica que hay aquí, y se dé cuenta que realmente la ciencia avanza, que realmente esto no solo es un tema de, ay, pobre animalito, no es esto solo, sino que también es un tema de salud humana. Y así somos egoístas, es para nuestro bien, para nuestro futuro, para que para nosotros pueda repercutir también en un bienestar. Cuando todas estas condiciones se vayan dando, que se van dando, pero es poco a poco, pues todo irá cambiando inevitablemente.